caso se incorpora a esta mesa José Antonio Muñoz, que es encargado del Servicio de Atención a la Mujer en temas de violencia de género en el Colegio de Abogados de Zaragoza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En este caso hablamos de una agresión que, como decimos, finalmente parece ser, todo siempre vamos a decir presuntamente, ha sido mortal, en un punto de encuentro en Zaragoza, en un piso de Zaragoza, y nos preguntábamos, haciéndonos eco también de lo que decía la concejala, ¿tiene que ha fallado algún protocolo de seguridad para que ese encuentro se haya producido cuando había una orden de alejamiento? Vamos a ver, precisamente la intervención de los puntos de encuentro familiares tiene lugar cuando existen medidas de alejamiento que implican la imposibilidad del agresor a acercarse a su víctima. Cuando hay hijos en común y tiene que haber una relación entre ese agresor y esa víctima, intervienen estos puntos de encuentro para precisamente evitar el contacto directo entre víctima y agresor, y que haya un mecanismo que permita que el desarrollo de un régimen de visitas tanto en favor del progenitor que está alejado de la mujer como de la propia madre de Claro, lo que pasa es que en este caso la pregunta que nos hacemos, ¿no?, es que el agresor realmente sabía que ella iba a acudir a ese piso. Evidentemente, es un problema que a lo mejor habrá que plantearse si es necesario instalar en estos puntos de encuentro algún tipo de medidas de seguridad, algún tipo de control policial para evitar, porque es lógico, que es evidente que el agresor conoce perfectamente que la madre va a ir a buscar al niño en algún momento a ese punto de encuentro y la tiene localizada en ese sitio. Y por mucha medida de alejamiento, que la medida de alejamiento no deja de ser una orden que está puesta en un papel, en un folio, que cualquiera puede saltarse, si él en su íntima decisión la razón de acercarse a esta mujer, pues lo va a poder hacer porque sabe en qué lugar la va a encontrar, en qué momento e incluso a qué hora la va a encontrar. Por lo tanto, a lo mejor habría que plantearse el establecer algún tipo de medidas de seguridad. Antonio José, enseguida seguimos hablando con usted. Estamos hablando de puntos de encuentro. Vamos a hablar también con la directora del Instituto Aragones de la Mujer, Natalia Salvo. Natalia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué ha fallado en este caso? Es la tercera, Alexandra, que es como se llama esta mujer rumana de 28 años, es la tercera mujer que muere en Aragón en lo que va de año. ¿Qué ha fallado? Bueno, en primer lugar, sumarme a la condena y a la repulsa por el asesinato machista de Alejandra. ¿Y qué ha fallado? Pues evidentemente en este caso nosotras lo que percibimos es que la orden de protección, la orden de alejamiento no ha tenido la eficacia que debiera haber tenido, y escuchando un poco también la intervención del coordinador del Colegio de Abogados y Abogadas, sumarme también a este debate en torno a la seguridad en los puntos de encuentro. Porque usted sí que conoce las circunstancias en las que tenía lugar este intercambio del pequeño en el punto de encuentro de esta pareja, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cuáles eran esas circunstancias? Estas circunstancias vienen marcadas por una sentencia, es un juez y una jueza quien las dictamina, y en este caso este encuentro se daba sin supervisión porque así estaba dictaminado, y lo que también incluía es que el menor no pernoctaba con el padre, por lo que Alejandra en este caso tuvo que llevarlo al punto de encuentro tanto el sábado como el domingo. Vamos a explicar a los espectadores que el punto de encuentro es un sitio en el que se intercambian a los menores, que lo debe determinar un juez, que existen varios tipos, con presencia de un técnico y sin presencia de un técnico, y que en este caso no había presencia de técnico, pero el niño sí que tenía que dormir en casa de la madre. El niño pasó el sábado con el padre lo devolvió el sábado por la tarde, durmió con la madre, y fue el domingo cuando tenía que ir el padre de nuevo cuando sucedió lo ocurrido. Efectivamente. Están las dos modalidades, o bien con supervisión o bien sin supervisión, y con pernocta o sin pernocta. Ambas dos es un juez, una jueza quien dirime cómo deben de realizarse. Natalia, hoy tenía pendiente un juicio, Alexandra, a la que tenía que acudir, un juicio por coacciones, ¿puede ser? Sí, efectivamente, hoy tenía el juicio. Ella tenía una orden de protección desde el mes de octubre de 2015, y precisamente hoy se dirimía el juicio por una denuncia de violencia machista. En este caso, el menor de 5 años presenció esa agresión a su madre. ¿Dónde se encuentra el pequeño ahora mismo? Bueno, pues como decían también en el primer vídeo que han pasado, el menor, al tener menos de 6 años, como marca la ley, se encuentra en un acogimiento familiar de emergencia como una medida cautelar hasta que
se dictamine también quién se hará cargo de su custodia. No sé si se sabe en qué estado se encuentra el menor. Bueno, pues el menor evidentemente está en una situación complicada y me permitiréis que tampoco ahonde mucho en él por una cuestión de privacidad y de seguridad, porque estamos hablando de un niño de 6 años. Claro que sí. Natalia Salvo, gracias por atendernos. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Antonio José, hablábamos antes de picos, de posibilidades de violencia de género en una relación en la que hay problemas. Uno de ellos es la proximidad de un juicio. Evidentemente, en estas relaciones estamos hablando, lo ha dicho Natalia, la orden de protección venía nada más y nada menos que desde el año 2015, hace ya mucho tiempo que estaba en vigor. Hay momentos, hay picos en los que hay más riesgo. Está estadísticamente demostrado que las proximidades, el hecho de que el juicio esté próximo supone un punto en el que hay riesgo, en el que hay riesgo y en el que se deberían de extremar las medidas de seguridad, tanto a través de las valoraciones policiales del riesgo, de las que ya creo que he hablado aquí en alguna ocasión. Habría que mejorarlas, habría que actualizarlas, tenían que estar pendientes los policías asignados del UPAC a esta mujer de esos juicios para protegerla, para aproximarse, para llamarla. ¿De qué manera se le podría proteger? Todas las víctimas que tienen una orden de alejamiento, una orden de protección, tienen asignado un policía de referencia que es el encargado de darles, entre comillas, una seguridad más próxima a la de cualquier ciudadano en su relación normal con la policía. Ese policía debe de tener acceso a los juicios, sobre todo a los juicios penales, y debe de interesarse por el estado de la víctima en esos momentos previos a los juicios, posteriores, momentos incluso posteriores a que se dicte una sentencia, sobre todo cuando la sentencia es muy desfavorable para el agresor, porque son esos momentos en los que corre más peligro la víctima. Pero lo suyo es que el policía hubiera estado en cada uno de esos momentos de intercambio, en el punto de encuentro. ¿Esa sería la forma de conjurar una seguridad al 100%? No existe. Quizá en todos los intercambios en el punto de encuentro no, pero a lo mejor en estos intercambios próximos al juicio, la víspera del juicio, el domingo, cuando el juicio es el lunes, a lo mejor hubiera sido interesante que el policía hubiera estado allí incluso alertado por la propia víctima. Esta mañana el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, decía que la víctima también tiene que poner en conocimiento de la policía esas situaciones de riesgo para ayudar a su propia protección. Pero sí, es que es como dice Carmelo, si estuviésemos en el caso de Alessandro y cada 15 días, supongo que tendría que llevar al niño 4 viajes, o sea, llevarlo porque no pernoctaba con el padre, y volverlo a buscar, volverlo a llevar el domingo para que pasase el sábado y el domingo con su padre. ¿Cómo no hay es que esta mujer se había acostumbrado a no tener esa protección, pero lo lógico sería que desde el primer momento en el que se le concedió la orden de alejamiento era porque suponía un peligro, pero lo suponía desde el minuto 1 y en esos picos más todavía, pero no debería de haber hecho ningún intercambio de hijos, que él sabe perfectamente que lo deja a las 12 y que él tiene que ir a recogerlo a las 12:30 porque hay media hora de riesgo, 1 hora, o desde que salía de casa porque ya la tiene localizada, no se puede ir a otra ciudad esos fines de semana, no puede protegerse de alguna forma ni estar con otras personas, lo que no es lógico que, alejado de los picos, no se les ponga una protección permanente en el momento que ellas ya están en situación de riesgo. Ahí incidimos quizá en el déficit que tienen estas situaciones y cada vez que se produce un hecho luctuoso pues nos lo preguntamos. ¿Es adecuada la valoración del riesgo que se hace a través de las valoraciones policiales? Aquí en Aragón solamente tenemos la herramienta de la valoración policial del riesgo. En otras comunidades tienen la suerte de contar con unidades específicas de valoración multidisciplinares que permiten una valoración más adecuada. Aquí, una valoración del riesgo que usted nos ha explicado que es un ordenador. Un ordenador es contestar a unas preguntas que hace un ordenador, que hay mucho trabajo detrás de ellas, yo no lo voy a negar, pero es un sistema informático que dice a esta señora hay que protegerla de esta manera. Y al final estamos hablando de estas situaciones en las que tú vas a dejar al menor en un punto de acogida, con lo cual ahí son situaciones que más o menos se pueden controlar. Pero ¿y qué sucede con el resto de ocasiones en las que, como usted muy bien ha dicho, una orden de alejamiento no deja de ser más que un papel? ¿No puede haber alguna herramienta informática, alguna aplicación, alguna pulsera que te pueda al final evitar que te pite cuando sepas que ese agresor está cerca de ti? Porque al final, como usted muy bien dice, es que nos debemos de la buena fe de estos agresores de que efectivamente vayan a cumplir con un papel, y si han sido capaces de agredir a una mujer, ¿por qué se van a detener ante un papel? En la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género tienen compradas muchos miles de brazaletes para tener controlados los agresores que tienen una medida de alejamiento y no se hace uso de ellos. Los jueces, yo he hablado con muchos jueces, sobre este tema y bueno, no son muy partidarios. Ellos entienden que si existe riesgo el agresor tiene que ir a prisión. Prisión provisional es una medida que está establecida en la ley. Pero el brazalete es disuasorio. Solamente son 833 órdenes de alejamiento en 2015. Lo que pasa es que el brazalete hay que conocer en profundidad su funcionamiento para saber que genera una serie de obligaciones no solamente en el agresor, sino también en la víctima. La víctima tiene que portar un aparato
un aparato que genera alarmas, que puede generar incluso falsas alarmas y que crea victimización secundaria a las víctimas en ocasiones, que da falsos positivos y que cuando da un falso positivo crea una situación de estrés en la víctima importante. Yo le voy a hacer una pregunta, usted me va a decir que porque la ley lo permite, pero claro, analizando el caso se nos viene a la cabeza que esto no lo acabamos de entender. Una persona que tiene una orden de alejamiento, que está investigada por presuntos abusos a su mujer, ¿tiene el derecho de seguir viendo a sus hijos y pasando horas con sus hijos y estando con ellos? Yo siempre manifestamos, como abogados que somos, que hay que estar caso a caso. La ley establece, tiene mecanismos que permiten retirar el ejercicio de la patria potestad a aquellos maltratadores en los cuales su conducta supone no solamente un perjuicio para la integridad física de la mujer, de la madre de los hijos, sino para los propios hijos, y no solamente porque pueda ejercer violencia directamente hacia esos hijos, sino por el ambiente de violencia que puede crear a su alrededor. Es que son rehenes. Pero obviamente no todos los casos son susceptibles de una retirada de la patria potestad. Hay que ir caso a caso. Es peligroso crear criterios automáticos en estas cuestiones. El problema es que la evaluación de los peritos judiciales es clave y no es fácil. No es fácil. O sea, esto que estamos viendo, pues al final hay muchísimos casos que se dan en los que a lo mejor pues se advierte una cierta violencia que aconseja el que haya digamos un alejamiento, pero no de una forma tan determinante puede apreciar el perito judicial como para que le retiren la custodia de sus hijos, para que no pueda ver jamás a sus hijos, en fin. Todo esto es una evaluación, si se quiere, que trata de ser objetiva, pero que tiene un montón de subjetividades en las que no siempre se acierta. Yo creo que es una papeleta para los peritos judiciales. No se les puede, digamos, culpar de los fallos de perfección, porque no debe ser fácil. Pero es que a pesar de todos esos efectos, como tú muy bien estás diciendo, el riesgo cero no existe, y yo creo que al final habría que evaluar mucho esos efectos secundarios que usted decía, de esas herramientas, de esas pulseras, por muy perniciosos que sean esos efectos secundarios, pues al final realmente, pues yo creo que deberíamos ser conscientes e intentar, por lo menos, que la tecnología pudiera evitar esos falsos acercamientos, esos efectos también negativos para la mujer, esa sensación de inseguridad, y al final, bueno, pues que pudiéramos disminuir cuanto más posible este número de asesinatos. Obviamente es una situación que hay que explorar. Yo entiendo que podríamos probar a instalar más pulseras, pero todo depende de la voluntad de los jueces. Y hoy por hoy, ya digo, yo de los jueces con los que tengo más confianza, más contacto, ninguno de ellos es especialmente partidario de hacer el uso de estas herramientas por lo que crean las víctimas. Pilar, muy breve. Y señor Muñoz, ¿va a ser suficiente 3 muertes en Aragón para que se modifique el uso de este sistema, que no es suficiente para proteger a las mujeres? Yo creo que en estos supuestos vamos más allá del uso de estas herramientas. Lo que tenemos que tender es a tener una adecuada valoración del riesgo. Vamos a implantar en Aragón esa unidad multidisciplinaria de valoración del riesgo, con peritos forenses, con peritos judiciales, con psiquiatras, con psicólogos, con trabajadores sociales, y no vamos a fiarnos exclusivamente de lo que nos dice un ordenador. Quédese con nosotros, porque nos va a ayudar seguro en el siguiente tema. Pues sí, es que las fiestas de San Fermín este año siguen siendo noticia, lamentablemente, por las repetidas denuncias por agresiones sexistas. Son ya 4 las denuncias por agresión sexual en estas fiestas y 7 las denuncias por abusos sexuales, según acaba de informar la Junta Local de Protección Civil. En relación con estos hechos, hay detenidas ya 12 personas. Uno de los detenidos está acusado de realizar tocamientos a una agente uniformada de la Policía Municipal cuando se encontraba en la zona atendiendo un incidente. El alcalde de Pamplona ha dicho que se está muy cabreado y que se siente impotente ante esta situación. Bueno, yo me encontré a un amigo que tiene ya una hija mayor. El sábado tenía una cara, el viernes, perdón, porque la hija quería ir a los Sanfermines con las amigas, y bueno, su cara era un poema, porque ya el jueves ya se había estrenado las fiestas con este tema. Es terrible. ¿Creéis que está habiendo más casos o que se están denunciando? Yo creo que se denuncia más. Y luego está el foco puesto en lo que está ocurriendo en Pamplona. Y luego también ahora tenemos las redes sociales, los teléfonos móviles, y al final sale la foto, sale el vídeo. Lo que no entenderé nunca es que los propios agresores se autograben para colgarlo luego y autoinculparse en Internet. Esto es una cosa que no la entenderé nunca, ¿no? Ahora, tiene delito, primero, tocar a una policía municipal femenina, y luego un miembro, creo que es recién incorporado a la Guardia Civil, que también haya sido uno de los 5 agresores. Ha sido suspendido. Este guardia civil que acababa de ser... No, ha sido ya suspendido. Estaba pendiente de destino y la... Yo entiendo que es igual de grave, con independencia de lo pintoresco que pueda ser el tocar una policía municipal, que tocar a una chica de cualquier edad, en cualquier estado, esté sobria, esté ebria. Lo que hay que darse cuenta aquí es que no hay que tocar a las mujeres. Aquí cada uno
puede ejercer su derecho de ir a una fiesta, de pasárselo bien, y no tiene por qué soportar que nadie le ponga un dedo encima, seas mujer, seas hombre. Aquí todos somos iguales, tenemos derecho a disfrutar de nuestra sexualidad, pero no tenemos que vernos obligados a que nadie nos haga nada que no queramos. ¿Sabes? Lo que pasa es que es verdad lo que dice, que da igual que sea una policía municipal, que sea una señora que se dedica, yo que sé, al comercio. Lo que revela el tema de la policía municipal es hasta qué punto tienen integridad, que da igual. Sí, la impunidad. O sea, que es la sensación de que ahí puedes sobar a quien te dé la gana. Y ojo, este es un asunto más grave de lo que parece, sobre todo porque poco a poco va trascendiendo en esto de la fiesta de San Fermín, con toda la mística que tiene, con todo el carisma que tiene la fiesta que cantó y escribió Hemingway sobre ella. Pues ahora parece que lo que hace que sea más noticia los Sanfermines es que allí van y tocan el culo a las mujeres. O sea, esto es yo creo que estamos hablando de algo mucho más grave que tocarle el culo a una mujer. Claro, pero no, escucha una cosa. De cinco tipos, si lo digo, meter a una chica Fernando, en un vamos a ver, portal. si digo esto, lo digo con todo conocimiento de causa. Lo que trasciende son casos de violación, pero lo que está pasando allí en San Fermín es que parece que en el barullo ese se puede tocar el culo a cualquier chica. Esto lo digo porque sé que hay algunas chavalas que ya no quieren ir a San Fermín. No, porque dicen, pero es que José Antonio, yo creo que José Antonio ha dado en la clave. En el mundo, en el siglo XXI, en el siglo de los teléfonos móviles, en el siglo de las redes sociales, en el siglo en el que plenamente todo el mundo es consciente de quién es bueno y quién es malo, qué hay que hacer y qué no hay que hacer, que haya gente que siga presumiendo de este tipo de comportamientos. Tanto es así para que sea capaz hasta de grabarse. Yo creo que ahora hay más denuncias. Y cuando toda la sociedad denuncia al final este tipo de comportamientos tan deplorables. Antes los acosos sexuales estaban mal vistos vergonzosamente por la que los sufría y a lo mejor se callaba, ¿no? Era la vergüenza callada. Y ahora me parece muy bien. La gente dice, no estoy dispuesta a tolerar esto. Y se denuncia. Y además, con la fotografía se tiene la prueba pericial para el pleito y para ganarlo, claro. Hay dos cosas. Por un lado, yo creo que cabe que se haga urgentemente un análisis de qué tipo de agresores hay para incidir después en este tipo de sociedad, para ver si de verdad son más jóvenes, no han interiorizado todavía las normas sociales de verdad, si son jóvenes, si no lo son. Ese perfil es vital. Pero, a ver, siempre ha habido, o sea, tú ibas a unas fiestas de un pueblo y estabas en un barullo y alguien te tocaba el culo. Eso, pero los chicos que venían contigo, vamos, no se les volvía a ocurrir porque les zurraban. Yo creo que hay una relajación de las normas en general, de protección de las más débiles, que quizás frente a un hombre sean las mujeres en el caso de que estés en entornos así, con 2 millones de personas. Decían, los de Pamplona dicen, es que durante el año somos 200.000 personas. Claro, es la ciudad menos segura del mundo. Hay 2 millones de personas. Yo creo que es que ya no hay una protección social y, por supuesto, no hay un escarmiento rotundo de lo que está ocurriendo. Al final se van a quedar solos. Muchos de esos comportamientos también asociados al alcohol. Asociados también a las drogas, seguramente también. Pero el alcohol, le hemos hablado, Juan, de que no tiene que ser una eximiente cuando se trata de pero cuando tú la feria la basas en ese tipo de actuaciones... Ni siquiera cuando el alcohol afecta a la víctima, a quien sufre los abusos. Yo creo que son muy importantes estas campañas que se están haciendo en los Sanfermines, sí, en los Sanfermines, en las fiestas de Teruel, de fiestas de la Vaquilla. No es no, o sea, nadie tiene por qué tocar, y si una mujer dice que no, es que no, y no es otra cosa distinta a un no. Bueno, hoy además nos ha sorprendido la carta que Antonio Losilla, condenado a 15 años por el asesinato de su mujer, Pilar Cebrián, ha enviado al Periódico de Aragón. En esta carta que van a ver, Losilla se defiende y dice cosas como estas. Asegura que la víctima no aparece porque puede estar realizando una nueva vida y no quiere que nadie se la interrumpa. También dice que consiguieron, dice textual, que me autoinculpara me presionaron, dice, con mis hijos y con que iban a derrumbar mi casa. Añade, mi autoinculpación fue un show, la policía y los forenses ya habían fracasado en el crimen de Cadrete y cómo iban a reconocer que se habían equivocado. Y concluye diciendo, la sonrisa nadie me la quitará. Preguntamos al experto, ¿qué busca el detenido y encarcelado con esta carta? Yo he tenido ocasión de hablar con personas que han estado muy directamente relacionadas con este asunto, con el juez instructor, con la fiscal que llevó y redactó el escrito de acusación, y me comentaron que
que este hombre, que está Antonio Losilla, es un hombre peligroso. ¿Es peligroso? Es peligroso. Textualmente me llegaron a decir, este hombre, si no lo hubiéramos cogido con este asunto, probablemente hubiera matado a otra persona. Es un hombre peligroso, es un hombre narcisista, es un hombre que se cree el centro de toda la investigación, el protagonista, y que durante la fase de instrucción, durante la fase de la investigación, dio lugar a sorpresa de aquella manera que preparó todo, como intentó despistar a la policía, y bueno, pues cómo fueron cayendo una tras otra todos los intentos de entorpecer la investigación. Y por lo tanto, como digo, es un tipo peculiar, objeto de un análisis psiquiátrico, porque ya digo que es un elemento interesante. Y así lo refuerza el hecho de que se haya escrito una carta a un medio de comunicación, e incluso algo que se dice mucho en los juicios, sobre todo en la fase de defensa, ¿no? Es que me presionaron y me autoinculpé. Y eso parece que es como justificar lo injustificable, ¿no? Obviamente no es pública la grabación, la exhaustiva grabación en vídeo que se realizó donde Losilla confesó cómo la policía paso por paso instrumentó todas y cada uno de los elementos durante ese registro, y cómo en presencia de un secretario judicial Antonio Losilla confesó que había descuartizado y que había... Lo que pasa es que el cadáver sigue sin aparecer. Sigue sin aparecer, pero bueno, no es necesario que haya una condena, para que una condena por homicidio por asesinato no es necesario que aparezca el cadáver. Tenemos varios casos. Es la primera vez en Aragón, ¿no? Tenemos el caso de Julio Cordón, dictamina. donde también hubo una condena. O Marta del Castillo, por ejemplo. Marta del Castillo tampoco. Sí, será probablemente la primera vez en Aragón. ¿Cuál es el objetivo de publicar esta carta? O sea, porque no tiene un objetivo. Pues eso, por eso, porque si con esta carta consiguiera salir de la cárcel, si con esta carta pudiera volver a reinvestigarse, hubiera alguna pista, o pudiera decir, mira, está por aquí, en tal sitio puede estar, pues al final es que es pura mandar el mensaje, porque nadie me quitará la sonrisa de una derrota hacia una victoria, está sonriente, dice. ¿Qué sabemos de la relación de Antonio Losilla con otros reclusos? ¿Sabemos cuál es su comportamiento? Porque este tipo de personajes en las cárceles suele tener problemas. Problemas, o a lo mejor ejercen dada su relevancia pública, pueden llegar a ejercer determinado protagonismo. Yo me estoy hablando ahora del caso de Santiago Mainar, que también, bueno, pues es una persona también digna de análisis, ¿no? Del asesino de este pueblo de Fago. Son personajes dignos de estudio, de perfil psicológico. Exacto, sí. Son criminales, pero dignos de estudio, porque, bueno, pues porque en su actuación se va más allá del mero delito violento, del mero asesinato, del mero homicidio, se va mucho más allá. Pues José Antonio José Muñoz, que no me he empeñado hoy en cambiarle el orden de los nombres, del Servicio de Atención a la Mujer del Colegio de Abogados de Zaragoza, muchísimas gracias. Esperemos que la persona que le llamemos sea para decir lo bien que está funcionando todo y que ya no hay más casos de violencia. Esperemos que sea así, que nos veamos por un motivo mucho más alegre por el que nosotros hemos visto hoy. Desde luego que sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora cambiamos de asunto. La familia, amigos y el mundo del toreo despide hoy al torero Víctor Barrio en la localidad segoviana de Sepúlveda. Cientos de personas han acudido al funeral que se ha celebrado esta mañana en la iglesia de San